Excelente. Ya, entonces hoy día vamos a empezar algo súper interesante. A mí me encanta esta parte porque hasta ahora, a ver, hablamos de, recuerden, cuerpos cargados, que se llena el espacio de vectores, y a algunos como que les cuesta imaginarse el vector, pero ¿cómo el vector se llena de vectores? ¿Cómo es eso? No me queda muy claro cómo es que el espacio se llena de vectores. Cuesta imaginarse porque uno anda mirando vectores, ¿no? Pero bueno, efectivamente es tal vez un poco abstracto hacerse la idea de que el espacio se llena de vectores, campo eléctrico cuando un cuerpo se carga, pero sí hay cosas que se pueden medir con aparatitos que aparecen en el espacio cuando un cuerpo se carga. Y eso justamente es el potencial eléctrico. Cuando un cuerpo se carga, además de llenarse de vectores, el espacio se llena de números. Ya, van a decirme, pero profe, es la misma cuestión, se llena de vectores, se llena de números, sí, pero la diferencia, la gran diferencia es que ustedes si tienen un voltímetro, que es un aparato para medir potencial o voltaje, ustedes van a ser capaces de medir el potencial en distintos puntos del espacio. Porque eso potencial que está generando es medible con un aparato que nosotros podemos utilizar. Entonces, obviamente el campo al final igual lo podemos medir de alguna manera, pero tal vez es más cotidiano para ustedes hacerse la idea de medir un potencial, porque lo han podido medir directamente con un aparato en laboratorio, no sé si lo han hecho alguna vez en las actividades, o bien porque cuando uno compra una pila, la pila dice ahí que tiene un cierto voltaje. Entonces los aparatos electrónicos que nosotros utilizamos, todos se alimentan de una diferencia de potencial, de un potencial eléctrico en realidad. Y eso es lo que permite que todos nuestros, bueno, de lo que de repente somos hasta medios adictos, pueda funcionar. Así que finalmente, potencial eléctrico es lo que vamos a introducir en la clase de hoy. Para eso vamos a hablar primero de trabajo, pero bueno, vamos a partir la clase recordando un poco lo que vimos en la clase anterior, que era este último ejercicio que vimos por Gauss. Solamente aquí está puesto porque parece que en otros paralelos no lo alcanzaron a ver bien, pero nosotros lo vamos a revisar rápidamente. Que estaba la esfera conductora, tenía esa carga en el centro, y nosotros ya sabíamos que para Gauss tenemos que dividir por regiones. Entonces acá nos pedían el campo eléctrico en cada región. Nosotros teníamos que mirar esto y decir, a ver, yo lo veo, es una esfera, tiene simetría esférica, y por tanto yo sé que un camino para encontrar el campo eléctrico es Gauss. Y la superficie gaussiana que necesito para poder desarmar la integral, como esto tiene simetría esférica, es una esfera. Entonces, ya teniendo eso claro, bueno, me salto esta predicción, lo que hago es dibujar la superficie gaussiana, y al hacerlo de esta manera me doy cuenta que el campo eléctrico y el elemento de área de A son paralelos, así que se desarma el producto punto, y después, además de eso, se cumple que el campo eléctrico es constante para un mismo R, porque el campo depende de R. Entonces estoy en un mismo R, aunque sea aquí en el borde de esta superficie roja, entonces el campo es constante y sale de la integral, y por tanto me llego a esa expresión que es E por A. La expresión de flujo, antes de haberla desarmado, era esa integral que estaba ahí, esa integral de área, esta que está acá, la integral de área, y esa es igual a carga encerrada partido por epsilon 0. Entonces, al desarmar esto de esta manera, que solamente sucede porque escogí la superficie gaussiana adecuada, entonces yo puedo encontrar que la expresión del campo siempre va a ser carga encerrada partida por área epsilon 0. Y aquí, les recuerdo, para algunos que, algunos no tuvieron problemas, pero otros cometieron ese error que es como clásico, y por eso yo lo menciono, porque es un error clásico. Aquí lo único que cambia región a región, si quiero calcular el campo en la región 1, es la carga encerrada. Esta expresión de área de aquí abajo siempre es la misma, independiente en la región que esté. Bueno, ahora el E2 lo voy a dejar ahí sin escribir, pero en el E3, por ejemplo, carga encerrada es en la región 3, y abajo siempre va la misma A, porque es el área de una superficie esférica que tiene radio R variable. Entonces siempre es la misma A la que va abajo, que es 4 pi r cuadrado. ¿Ok? Entonces eso es, repito, solo lo que tengo que evaluar entonces es lo que está aquí arriba, la carga encerrada. El resto se mantiene igual, el área y el epsilon 0 que es constante. Así que, teniendo eso claro, puedo ir región a región. Ahora yo estoy en un conductor. Entonces, en la primera región, cuando estoy afuera, encierro, de aquí el conductor tenía una carga Q, y estaba la carga encerrada. Entonces, cuando estoy aquí, hay un problema. Esa es la expresión general, carga encerrada. Entonces, cuando estoy en la región 1, la carga encerrada es, fíjense,
campo 1, carga encerrada 1, y abajo es siempre la misma área, 4pi r cuadrado, con el r variable. Estoy dentro, es 4pi r cuadrado, estoy en la región 3, es 4pi r cuadrado, donde esté 4pi r cuadrado, es el área. Y en la región 1, entonces lo único que encierro, fíjense, esa esfera roja que está ahí, encierra la carga Q del centro, así que queda la carga Q, y reemplazo arriba, porque lo de abajo, el denominador, era exactamente lo mismo, no cambió nada. Después voy a la zona 2. Aquí sucede algo especial, porque estoy dentro del conductor cuando estoy en esa superficie, en esa región con ese radio R dentro del A y el B. Y eso es, dentro de un conductor, ya sabemos, el campo eléctrico es cero por definición porque estamos en equilibrio electrostático. Así que esto no hay que calcular nada, es cero. Y después vamos a la región 3, donde encierro todo. Y nuevamente, fíjense, la expresión de campo tiene el índice que estoy en 3, la carga encerrada tiene el índice que estoy en 3, pero lo de abajo sigue siendo 4pi r cuadrado. Sigue siendo el área de esta superficie de radio R. Ahora el R es más grande, o sea, no es que sea más grande, lo que pasa es que es un R variable, es un R especie, un R genérico, así, este R que está ahí. Y entonces lo que necesito es calcular la carga encerrada, y bueno, lo que tengo adentro es Q y la carga del conductor, no importa dónde esté distribuida, pero está ahí dentro, porque la superficie está afuera, lo contiene. Así que sabiendo eso, la carga encerrada es esa, le reemplazo y me da la magnitud. La dirección ahora, porque esto no es el campo, esta es la magnitud del campo eléctrico. La dirección la sé desde el inicio, porque cuando definí la superficie gaussiana esférica era porque era la superficie en que el campo y el área tenían la misma dirección. Entonces yo ya sabía la dirección del campo. Y la dirección del campo es la dirección radial, es la dirección a lo largo del radio, ER. Entonces Gauss me permite encontrar esa E, que es la que está escrita acá, y si lo quiero pasar a vector, le agrego el R que yo ya sabía desde el inicio. ¿Sí? Así que eso es con respecto a Gauss, y lo que nos quedó pendiente ver era qué pasaba, por ejemplo, en otra configuración. Yo les dije que había 3 configuraciones, 3 simetrías, la esférica, la cilíndrica y la plana. En el caso de un plano conductor, bueno, estas son las densidades, que eso ya lo vimos y lo calculamos. Esto es re importante, disculpen antes de hablar del plano, es que como es un conductor y hay carga en la superficie, se produce una discontinuidad del campo eléctrico. Esto es algo que solamente pasa en un conductor cargado. Cuando ustedes, si les preguntan por gráficas de campo eléctrico, y sea una superficie, o sea, sea un cuerpo dieléctrico, por ejemplo, que en vez de ser un conductor como en este caso, era una esfera hueca pero dieléctrica, no debería darse esta discontinuidad. Entonces, esto se ve en el caso de conductor cargado, para que sepan. Y lo que nos quedó pendiente, como les decía, era el plano. Cuando tenemos un plano cargado, como en este caso aquí es la figura como de un condensador, están las líneas entre, ahí están con, supongo con limadura de hierro o algo así, las líneas son, fíjense, más o menos perpendiculares a los planos, a las 2 placas que están acá. Entonces tenemos, que es algo que sabemos que sucede en un conductor, las líneas salen perpendiculares a la superficie del conductor. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto por Gauss? Es la superficie gaussiana que es adecuada para resolver este plano, que tiene que ser un plano muy grande, un plano infinito, ¿sí? Si es un trozo, un eslabón o algo así, no sirve, tiene que ser un plano infinito. La que nos sirve es una superficie gaussiana cilíndrica, como esta que está aquí dibujada. Y esta entonces encierra, fíjense, un trocito, un área que está ahí encerrada, que en el fondo es el área de las tapas, de la tapa sea superior o sea inferior. Entonces, déjenme colocar acá, esto que está acá es lo que alcanza a encerrar de carga, lo que está contenido dentro. Entonces, si quiero calcular por Gauss, por ejemplo, claro, el flujo, que en el fondo es E por A, entonces tengo el flujo en esta superficie, ya no tengo solo la superficie esférica, sino que tengo el manto, la tapa de arriba y la tapa inferior. Y en el manto, fíjense que en el manto, el campo, a pesar de que aquí no está dibujada las líneas de campo, pero, uy, que quedó choquita esa, déjenme devolver. No hay caso, me queda ninguna media chueca, ya, pero las líneas de campo son perpendiculares a la superficie. Imaginemos que está cargado positivo, así que salen. Entonces van perpendiculares. Así que aquí dentro de lo que está, por eso es que están dibujadas ahí como hacia arriba los campos eléctricos en negro. Y hacia abajo, por debajo, también las líneas van perpendiculares, ¿sí? Van hacia abajo perpendiculares, así, de las líneas de campo.
Y entonces tenemos el campo mutando hacia arriba, hacia abajo, y aquí en el manto lo que sucede es que el vector área es radial, ¿sí? Ahí, así va el vector área. Ahí va el vector área que es correspondiente a esta superficie gaussiana. Entonces lo que tengo es un vector campo eléctrico que apunta hacia arriba, en este caso, cuando estoy mirando la parte de arriba del cilindro, y un vector área que va hacia afuera. Esos son perpendiculares entre ellos, ¿sí? Aquí están en ángulo, pero se ven, son perpendiculares. Entonces, si son perpendiculares, el producto punto es cero. Por eso es que ahí aparece ese manto, el flujo en el manto como cero, porque el E punto A es cero. Pero en las tapas, el vector área va hacia arriba, el vector área, y hacia abajo. ¿Por qué no lo escribo como una integral? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no escribo el E punto de A? Porque esta expresión de acá se usa cuando los de A son, o sea, son superficies que no se puede obtener un solo vector área, que no son planas en el fondo. Cuando la superficie es plana, yo no tengo necesidad de escribirlo de esta manera, sino que lo puedo escribir directamente como E punto A. Si el A es plano, como en el caso de estas tapas. Entonces, en la tapa superior yo tengo el E punto A, las dos son, fíjense, positivos, como está acá, puede ser la tapa 1 arriba, y cuando voy abajo, como el campo también va saliendo por abajo, y el vector área de la tapa inferior es también hacia abajo, entonces también es positivo. Voy a borrar ahí el signo para que no se pierda, claro. Entonces queda E por A y E por A. Y ese es el flujo total. Y ahora tenemos que ver cuánta carga encierra, porque eso es Gauss. La carga encerrada es la que está aquí, es la que les había dicho inicialmente que estaba aquí entre medio, la que encierra este pedacito de acá. Entonces tengo el sigma que tenga este plano, la densidad, por el área. Eso es la carga que encierra. Y el área en este caso es el área, considerando que esto es radio R, entonces tengo sigma por pi. ¿Por qué tengo? A ver. En realidad lo podría colocar como sigma por el área nomás ya. Dejémoslo como sigma área. Sí. Asumamos que no tenemos el radio. Sigma por el área. Dejémoslo tal cual como está. No necesidad de... Déjenme borrar esto. Hay problemas específicos donde dar los datos de radio, pero en este caso no. Sigma por A. Y entonces tenemos que 2EA, que es el flujo, lo que está aquí escrito acá, es igual a la carga encerrada, que es sigma por A, partido por epsilon 0. Y si se fijan, yo puedo eliminar las áreas y me queda que el E es igual a sigma partido por 2 epsilon 0. ¿Qué es lo loco de este número que nos dio? Lo loco de este número es que el campo es constante, no depende de la distancia, como las otras expresiones de campo que hemos encontrado, no disminuye con la distancia, no aumenta con la distancia. Es constante en cualquier punto del espacio y eso, bueno, es consistente con todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Voy a borrarlo todo y lo voy a escribir de nuevo. Bueno, de hecho, que creo que venía acá. Ahí está. Claro, eso es consistente con lo que hemos visto de lo que sucede en un plano cargado. Porque las líneas de campo en un plano infinito cargado salen perpendiculares. Y eso hace que no se separen ni se junten. Siempre tienen la misma separación entre ellas. Entonces, independiente de donde estoy, uy, se metió medio choquita, pero ustedes ya entienden lo que estoy diciendo. Entonces, si no se van separando ni juntando, la intensidad del campo es siempre la misma. ¿Sí? Aquí no hay un ángulo de nada, sino que entonces eso hace que, a pesar de que digamos lo intuitivo, que uno pensaría que el campo decae con la distancia, en realidad el campo es constante. Y las líneas de campo, cuando uno las dibuja, son consistentes con eso. ¿Ya? Así que recuerden, ese es el campo sigma partido por 2 epsilon, la magnitud. Ah, en la ayudantía 2, ejercicio 3b, también estaba esto, por si acaso. Entonces, eso es para retomar un poco y cerrar el tema de Gauss. Recuerden que hay otras distribuciones que pueden ser cilíndricas también. Y esta era la herramienta que nos servía a encontrar el campo eléctrico. Recuerden que Gauss es para calcular la carga encerrada por un lado y también Gauss es para calcular la magnitud del campo eléctrico. Catalina. Sí, profe, el manto porque era cero. El flujo es cero porque yo estoy sacando el producto punto entre el vector campo y el vector área. Y el campo, aquí ya sabemos que apunta hacia arriba, bueno, en la parte superior del plano siempre apunta hacia arriba el campo. Y en el manto, el vector área es perpendicular al manto. Ahí estoy dibujando los vectores área. Estos son los vectores, bueno, elementos de área, no sé cómo quieran llamarle.
ahí, el vector elemento de área. De hecho, deberíamos usar esa expresión para el manto porque es una integral, de A, porque no es plano, así que en realidad deberíamos usar esta expresión para el manto. Pero lo importante es que lo que sucede en estos, cuando uno tiene radial y cuando tiene hacia arriba el campo, es que estos dos vectores son perpendiculares. Este con este es perpendicular, este con este de acá es perpendicular. ¿Sí? El campo entonces apunta hacia arriba y el área apunta a la dirección radial. Y esas dos direcciones son perpendiculares entre ellas. Así que en realidad este producto punto de la integral es 0, porque son dos vectores perpendiculares. Por eso es que en el manto es 0 el flujo. ¿Sí? Gracias, profe. Ya. Entonces, ¿Profe? sí, José. Y una consulta, entonces en el campo eléctrico, en los planos siempre es perpendicular, ¿o no? Sí, el campo eléctrico siempre es perpendicular cuando sale un plano. Ah, ok. O sea, y la única forma que no fuese es que me den como un campo eléctrico que tiene un cierto ángulo, ¿no? ¿O no? Es que, a ver, este ejercicio es para resolver por Gauss un plano infinito. Sí, en el plano infinito siempre el campo es perpendicular y siempre salen las líneas con la misma distancia entre ellas, entonces salen y como no se separan ni se juntan, el campo es constante. Y es consistente con lo que uno puede calcular. Pero si la configuración no es plana, tiene curvatura, entonces las líneas se van distanciando entre ellas, porque salen perpendiculares pero se van abriendo. Entonces ahí ya el campo es diferente. Pero si es plano, es un plano conductor, entonces las líneas siempre salen perpendiculares y siempre es uniforme el campo, no cambia. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Bueno, y entonces aquí hay un ejercicio. Ah, una encuesta. Claro, la encuesta. Sucede que tienen 3 planos. Entonces recuerden, bien, acá si quieren lo notan por ahí, es sigma partido por 2 epsilon 0. Esa es la expresión del campo generado por un plano. Las direcciones son perpendiculares, como estaba preguntando José. Entonces tienen ahora 3 placas. Tienen una placa positiva, una negativa y una positiva. La negativa del medio tiene 2 veces la carga, la densidad de carga de las de las orillas. Entonces les preguntan cuál es la configuración de aquí, estas de la A a la F, que tiene, que resume el campo en el espacio. A la izquierda, entre medio de las dos primeras, después de las dos siguientes y a la derecha. ¿Sí? ¿Qué sucede con el campo? Entonces recuerden, nuevamente, la expresión anterior era sigma partido por 2 epsilon 0. ¿Ya? Aquí no hay que calcular, pero bueno, obviamente que uno tiene que usar esa expresión para poder tener una idea de si qué cosas se anulan o no se anulan. Ya, entonces, vamos a lanzar, déjenme revisar acá dónde está la pregunta. Uf. A ver. Esperen un segundo, ¿qué pasa aquí? Está funcionando esto. A ver. Ya, pero piensen mientras tanto, piensen la respuesta, por favor. Aquí algo raro pasó, no sé, se perdió no sé qué pasó, pero perdí la encuesta. Así que lo que vamos a hacer es... a ver si está ya. Miren, más encima les voy a acotar las respuestas, porque la votación tiene solamente hasta la D. Así que no sé qué pasó, se me perdió la... Ya, entonces, ¿cuál es la suma de vectores que corresponden ahí? Bueno, y al decirle que está entre las primeras 4, eso es... Entonces, piensen, en este ejercicio hay distintas regiones, pero evidentemente hay un tema en que se superponen los campos. Entonces, tienen que estar viendo ahí cómo se superponen. Recordar que hay un plano que tiene el doble de densidad que los otros. Piensen, dibujen si quieren como la idea del vector pensando en que sale o entra, si es más o si es menos. Y así pueden tener entonces cuál es la configuración final. Entonces vamos a un par más que vote y vamos a revisar los resultados. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver, finalizamos la votación y la mayoría dice que es la B, ¿sí? Que se hace 0 en los extremos y solamente sobrevive ahí entre medio. Entonces, a ver, vamos a
revisar. La respuesta es la B. Muy bien. ¿Cómo se hace esto? Entonces, cuando ustedes tienen, y aquí están por color, yo recuerdo que a quienes más fácil el resultado era justamente cuando yo los veía en la sala y estaba trabajando con distintos colores. A veces es útil usar colores. Entonces acá la idea es que ustedes tienen la placa azul, por ejemplo, no sé por qué está primero el azul, pero la central es negativa, así que en todo el espacio, en este espacio de la izquierda, en el que sigue, las líneas vienen entrando, después a la derecha vienen entrando, pero de derecha a izquierda. Todas estas líneas azules vienen entrando al plano que es menos 2 sigma. Tiene el doble que las otras, así que tiene un largo doble. Después, en la placa positiva, las líneas van saliendo. Salen hacia la izquierda y después en toda la región hacia la derecha de esa placa verde van saliendo. Y finalmente la placa amarilla, la más, van saliendo también las líneas de campo y el campo eléctrico. No disminuyen en tamaño, fíjense, los vectores campo amarillo hacia la izquierda que van saliendo tienen el mismo tamaño, y eso es porque es constante. Eso es lo que estamos diciendo que sucede en un plano cargado. Y entonces después hacemos la suma hacia abajo nomás. Pues. Si se fijan, el azul es 2 hacia la derecha y en la primera región, y después las otras dos suman 2 a la izquierda, entonces da 0. Y así con las otras dos, solamente queda 2 hacia la derecha, entrando a menos 2 sigma, después entrando pero por el lado izquierdo y después 0. ¿Sí? Súper, qué bueno, la mayoría entonces lo vio, probablemente el resto lo que no hizo fue como proyectar los vectores en las distintas regiones, como que pensaron que vivía solamente alrededor de la placa y no, por ejemplo, más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Pero el campo va en todo el espacio, independiente si hay otros cuerpos en el camino. Recuerden eso, y aquí se aplicó superposición. Entonces, viendo esto es lo último de planos, con esta ley de Gauss pudimos obtener la expresión del campo eléctrico. Y ahora vamos a ver justamente lo que yo les mencionaba, que es potencial, ¿sí? Esta cantidad, este escalar, el potencial es un escalar que se puede medir en el espacio. Hay algo súper interesante del potencial, yo les hablé acerca de la capacidad que existe de medirlo, este voltaje, este potencial, pero en realidad una de las cosas que a mí me parecen más interesantes conceptualmente es que el potencial es como el símil de la altura en el caso gravitatorio. Cuando ustedes estudian el caso gravitatorio y estudian cuando los cuerpos caen, y en realidad eso está conectado con la energía del cuerpo. El cuerpo cae, si ustedes están en un lápiz, por ejemplo, lo toman y lo sueltan, el lápiz cae, ¿no? De una altura mayor a una altura menor, ¿sí? Y bueno, y las alturas en general aparecen en relación a un cuerpo que tiene masa. A veces uno la altura la toma como algo que está ahí nomás, una altura. Pero en realidad las alturas están definidas porque estamos hablando de cuerpos que son masivos y que están interactuando. ¿Sí? Un cuerpo, el hecho de que la Tierra tenga esta masa, entonces automáticamente, así como cuando el cuerpo se carga y aparecen números que son el potencial que les decía yo, en el caso de la Tierra es masiva y automáticamente alrededor de la Tierra aparecen números que son las alturas. Es como una especie de mapa topográfico. O sea, ustedes no lo están viendo ahí, por supuesto, pero ustedes pueden medirlo. Pueden medir con una regla la altura de las cosas. La altura no sé, pues del techo al suelo, la altura de un cerro, uno puede medir las alturas. ¿Y qué es lo que hace la altura finalmente? Es determinar, por ejemplo, la energía que va a tener un cuerpo o cómo se va a mover este cuerpo dentro del campo gravitatorio, de una altura mayor a una altura menor, o de una energía mayor a una energía menor, porque va a partir con una energía MGH con un H mayor a una energía menor MGH con un H menor, así que energía menor. Entonces es la evolución de cómo están moviéndose la dinámica del comportamiento de los cuerpos masivos. En el caso eléctrico ya no existe la altura como este valor que representa todas estas cosas que les digo, sino que el potencial. El potencial es el número que aparece y que en la práctica se traduce en todo esto que yo les menciono que sucede con las alturas. Entonces, bueno, aquí se fijan, aparece trabajo y potencial. No dice potencial solamente. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase, de hecho, tiene que ver con cómo es que aparece esta expresión de potencial a partir del trabajo. El trabajo, ustedes lo vieron en 110, el trabajo de una fuerza es si estamos hablando de una trayectoria que es curva, no es recta, entonces tenemos la integral de la fuerza producto punto el desplazamiento, ¿sí? Esa es la definición de trabajo.
Y en este caso, por ejemplo, si tenemos aquí dice encuesta, pero en realidad no había cómo generar la respuesta, porque había que combinar positivos, negativos y cero, pero el trabajo es un producto punto. Entonces, si tenemos estos productos puntos, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes abiertamente, en el caso 3, abajo, ¿cuánto es el producto punto entre esa fuerza y ese vector de desplazamiento? En el caso 3. A ver, alguien ahí ya está contestando en el chat, déjenme ver. Es 0. Claro, justamente. Ricardo, Cristóbal, Juan. Es 0 porque los vectores son perpendiculares. Cuando se tiene un producto punto, el producto punto es máximo cuando los vectores son paralelos o antiparalelos, y es 0 cuando los vectores son perpendiculares. ¿Sí? Eso es como la definición de un producto punto. Entonces, en el caso 2, ¿cómo es el producto punto entre esta fuerza y este desplazamiento? Que es lo mismo que preguntarles cómo es el trabajo. En el caso 2, es negativo, ¿sí? Negativo, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué es negativo? Porque tenemos entonces, fíjense, a mí me gusta verlo de esta manera. Yo tengo dos componentes de la fuerza, una que va hacia allá y una que va hacia acá. De la fuerza, aquí podemos decirle fuerza en Y, no sé, y la fuerza en X. Entonces, el producto punto entre fuerza y desplazamiento, en ese caso, es el producto punto entre dos pares de vectores, ¿sí? El primero es el fx de L, S y S. Y son antiparalelos, entonces menos que a la multiplicación. Y FI y DL. Y FI y DL son perpendiculares, así que este producto punto es 0. Y el producto punto entre f, x y dl, entonces da directamente el producto escalar. Y en el caso, por eso da con un menos, ¿sí? Porque uno apunta hacia la izquierda y otro a la derecha. Y en el caso 1 son positivos porque cuando yo saco las componentes de la fuerza, tengo la componente hacia acá, la perpendicular, la puedo haber dibujado más a la izquierda, pero da lo mismo. Y la otra componente es la proyección, no, vamos a borrar esa ahí, es esta proyección y esa que está ahí. Y esa fuerza ahora tiene la misma dirección del dl. Así que cuando hago el producto punto, entonces lo que tengo es fx de L directamente, porque son paralelas, no antiparalelas como este caso. Y finalmente en este caso 3, como bien decían, claro, aquí no tengo proyección paralela. No tengo nada paralelo porque todas las sombras es un punto ahí de la fuerza F. Así que mi producto punto es 0. Y eso es con respecto a la operación matemática producto punto. ¿Ya? Acá está positivo, negativo, 0, que es lo que acabamos de conversar. Entonces vamos para introducir cómo se define el potencial, esta cosa que yo les digo que es el equivalente a la altura, que tiene tanta información con respecto a cómo evoluciona el sistema. Vamos a hacer un tutorial de potencial eléctrico donde ustedes van a llegar finalmente a la expresión de potencial, a partir de estos términos que son de trabajo de la fuerza. Entonces yo les voy a enviar por aquí por el chat, déjenme, lo tenía abierto por aquí, potencial eléctrico. Ay, se lo mandé a Catalina. Siempre me pasa que déjenme enviárselo a todos se lo reúnen. Potencial. Ahora sí. Listo. Entonces descarguen del chat el tutorial de potencial eléctrico y nos vamos a ir a los grupos para que podamos empezar a trabajar. ¿Sí? Déjenme. Ya, entonces voy a iniciar acá. Recuerden, esperen ahí los que quedan fuera para ir. Voy a dejar acá habilitado y compartir pantalla a ver si esta vez sí les resulta. Ya, y ahí estamos entonces. Cada vez son malos que quedan fuera, yo no sé qué pasa. Misterioso y desconocido. Ya. Ahí va, Josefa va en el 6, Javier va en el 6, Martín va en el 2, ya me estoy acordando de alguno. Ajá. En el 2. Profe, Sí.
¿Podrías poner la diapo de trabajo y potencial eléctrico? La diapo de trabajo. No, no hay una diapo de trabajo y potencial todavía. Ah, ok. Lo que hay es de trabajo nomás, la definición de trabajo. Que es ya. fuerza a punto de desplazamiento. Sí, esa es la definición que es la que ustedes conocieron en 110. ¿Sí? Gracias, profe. Ya. Entonces, Carlos Crisóstomo. Serín. ¿Qué grupo estaba Serín? En el 6, profe. Ay, ¿por qué no te había anotado antes? Déjame anotar tu quiero que se me olvide. Después. Serín. Ya. En el 6. Ay. Darwin estabas en el. Darwin estaba en el 2, ¿cierto? ¿O en el 1? Ya, en el 1. Ah, Hola, ya. profe. Hola. En el 1, perfecto. Ya. Y me falta Diego, que está en el 1, y Daniel. Daniel, en el 4. Perfecto. Ahí veamos si queda algún grupo más chiquito. Chiquito y roto. Ah, mira, vino menos gente en el 1. Tomás. ¿Y por qué tú estás ahí? ¿No has entrado? Porque le había mandado un mensaje al chat que le quería preguntar algo, profe, Dime, ¿qué pasó? que respecto al laboratorio, porque el laboratorio la semana pasada era de potencial eléctrico y aún no pasábamos la materia, pues no habíamos visto nada de potencial eléctrico. ¿Ya? Y, por ejemplo, yo hoy día lo tengo que entregar antes de las 9, pero es un laboratorio donde, pucha, me ha costado muchísimo hacerlo porque no habíamos pasado la materia aún. Entonces, no sé si eso se puede o vamos un poco atrasados en temas de materia. No, no, es que se supone que, o sea, no es que necesariamente tengamos nosotros que verlos antes el concepto. O sea, es lo ideal, pero no es, o sea, se supone que uno tiene que responder, ser capaz de responder enviar los informes y todo del laboratorio haciendo uso de lo que te enseñan ahí, porque es como bien fenomenológico. Mm. Sí. En relación a mi profe, Puedo por comentar si ejemplo, quieres al coordinador, pero lo que pasa es que yo no veo nada relacionado con el laboratorio. Entonces, ya. no estamos, la verdad, 100% coordinados con el laboratorio. Pero lo único que sé es que las evaluaciones de ellos tienen que ser autoconsistentes. O sea, ellos tienen que entregar la información para que los estudiantes puedan responder. Toda la Ya. ¿ya? Así que eso por ahora, ya. Ya, señora, profe, Que después lo gracias. conversamos al final, ¿ya? Bueno, ya, Ya, chuchu. vamos a ver aquí. Sí, Hola. Ah, sí me funcionó. Habilité como de la principal y funcionó. Qué bueno. hola, profe. Hola. Hoy faltó alguien, a ver, ¿quién fue? Leonel, estás. Enrique. Enrique faltó. Mira, misterioso. No, Enrique faltó. Y Tomás. ¿Ustedes quieren seguir trabajando en el grupo los tres? ¿Les parece? ¿O prefieren que los reasigne para efectos de la actividad? Cuéntame qué prefieren. Que es un grupo reducido. A veces es mejor tener el grupo reducido. No sé, cosa de gusto. Por mí está bien, aunque mis otros compañeros como ya no vienen, Pero Enrique sí había venido. no sé. Yo lo he visto, pero no sé si, claro, no sé si se quedan las actividades colaborativas o no. Sí, sí ha estado con las Enrique yo últimas sé que, clases. sí, yo Sí. sé que Enrique sí. Ah, sí vino todas, pero en esta no sé qué Claro, pasó. sí, algo le ha pasado. Claro, hay una chica, Gilda, que parece que nunca estaba en el... Sí, algo pasó ahí con Gilda que no está. Mm, Bueno, sigan trabajando. Sigan mejor, de repente es bueno en grupos más chiquitos. O sea, yo lo prefiero así, personalmente, pero insisto, cosa de gusto. Ya, entonces vayan leyendo aquí las instrucciones. Tienen que imaginarse que esta es una vista como superior. La varilla está saliendo del plano.
la varilla cargada que está ahí, la grande. Entonces tienen que ver qué es lo que pasa con dibujar los vectores en los distintos puntos y qué pasa si se mueve una partícula pensando en el trabajo. Aquí dice trabajo del campo eléctrico y es medio loco, pero bueno, piénsenlo porque no es trabajo de fuerza, pero piensen que están efectivamente calculando el trabajo del campo, en el sentido de que es el trabajo del vector campo, campo punto desplazamiento, ¿ya? Tal cual como dice ahí. Ya, profe. Ya, cualquier duda me avisan, ¿sí? Voy a la sala 2. Porque era 2, 0 y la otra cosa. Entonces no Sí, pero dependía como del este, radio. pero esto Claro, es una eso- hoja nomás, po. ¿O no? Claro, Por eso, pero se considera como un plano, ¿no? esa expresión de ahí es de un plano cargado. Recuerden que es de un plano Ah, pero cargado. plano cargado. Claro, Sí, pues esta es una una hoja de papel. varilla, es como un hilo infinito, pero aquí está visto desde arriba, es una vista superior. Entonces, en realidad, es como que piense que está saliendo el lápiz así, la varilla cargada está saliendo de ese plano. Ah, Y sí, entonces es que acá lo imagínense, intentamos representar. claro, imagínense ahí cómo salen las líneas y bueno, y dibujen los campos en esos puntos. Ya. ¿Sí? Ya. A ver, entonces que dice que los puntos están sobre el plano, los puntos equidistantes la varilla. Oli. Hola, profe. Buenas. Hola. Ya, entonces están dibujando los vectores campo eléctrico, en eso están, ¿cierto? Oh, ya van rápido. Sí. ¿Cómo así? ¿No nos cree? A ver, es que es demasiado rápido. A ver. Ah, ya, entonces te dice el trabajo que realiza sobre la partícula cuando se mueve de Q a, o sea, W a X. Ujú. Ajá, y es positiva. Y la barra es positiva, ¿cierto? La que genera el campo. Sí. Ajá, ya, muy bien, muy bien. Sí, bonito. Después dice de W a X, de vuelta. Entonces ahí el desplazamiento tiene la dirección contraria al campo, ¿cierto? Ajá. El Negativo. trabajo sería el mismo, pero negativo. Negativo. Perfecto. Sí. Súper. Ya. Muy bien. Vamos bien. Van súper bien. Ya. Los visito luego. Ahora es cuando sale la pregunta, ¿cómo se llama? La pregunta con muchas trampas, por el tema del arco. Sí, está rara. tiene sus trampas, sí, es verdad. Ya, me avisan cualquier cosa. Se, Así. Pero en esta cosita el plano sería como que se aleja de la... ¿De Se la varilla? aleja de la varilla. Sí. Hola, profe. Hola. ¿No, profe? Sí, se aleja. Ya, y entonces, ¿qué pueden decir con respecto también al tamaño de esos vectores que están dibujando? Que a medida que están más lejos de la varilla son más pequeños. Ajá. Por ejemplo, No es necesario dibujar ese primer vector, ¿eh? Porque les están pidiendo Sí. eso, el campo en I, en Z, en W y en eso. Perfecto. así, Sí, bonito, muy bonito. Eso, más sí, chiquito. más lejos. Pero dibuje el vector campo eléctrico en los puntos. Eso hicimos. Ujú. Ya, una partícula con carga positiva se desplaza del punto W al punto X a lo largo de la recta que los une. La recta Sí. que los une sería El del W al X. Así. Claro. A pesar de que el trabajo siempre se refiere al trabajo de la fuerza, acá lo que les piden directamente es el trabajo del campo. Entonces piensen que están viendo ese punto entre campo, punto de desplazamiento. Ya. ¿Ya? El Entonces, trabajo. ahí, ¿qué signo tiene? ¿Positivo, negativo o cero? Positivo. Positivo. Positivo, sí. Ya, perfecto. Van súper bien. Sigan nomás entonces. Ya. Gracias. Gracias, profe. Efectúa cuando. Hola. Hola. Oh, van bien. Ujú. Ya, entonces, ustedes dicen que cuando se mueve W a X, la fuerza va... Ya, a ver, fíjense lo que dice el trabajo que realiza el campo eléctrico. Entonces, lo que importa aquí es el vector campo eléctrico y el desplazamiento. ¿Sí? Ah, bueno, pero es que son cargas positivas, entonces Claro, van son en la cargas misma dirección. positivas. Claro, por eso es que les pedían dibujar el campo eléctrico en ese dibujito que está ahí en el recuadro. Porque el campo Sí. eléctrico, fíjense que apunta
en esas direcciones que ustedes dibujaron súper bien y que están muy bien dibujados esos vectores porque van disminuyendo el tamaño con la medida que se alejan de la varilla. Entonces, ¿cuál es el signo de ese trabajo? El primero, Positivo. Positivo. ya, positivo, ¿cierto? Porque el desplazamiento tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Y después les dice que se mueve en la dirección contraria, desde X a W. Entonces cambia el signo porque cambia el Sí, desplazamiento. pues Cambia el distinto sentido. signo. Claro, el desplazamiento del vector es en la dirección contraria y el campo sigue siendo en la misma dirección, así que el signo es negativo. Sí, en este caso el campo se opone. Claro, entonces ahora la que viene son trayectorias que son un poquito más complicadas porque es curva. Pero aún así, en vez de tomar el desplazamiento completo, como aquí se podía hacer porque era una recta, y si uno tomaba pedacitos, tenían la misma dirección que la cuestión completa, aquí piensen, imagínense la trayectoria curva, pedacitos. Pedacitos, cuando hagan este análisis de esa integral que ustedes escribieron arriba, fuerza punto dl. ¿Sí? Sí, eso no, sí. Ya, excelente. Ya, entonces sigan nomás, van súper bien. Ya. Vamos a ver, esto se va a desarmar todo. ¿Qué siente tener a esta gente? Esas fotos Hola, de Juan. profe. Hola, profe. Hola, hola. Ah, ya están súper bien, me parece, excelente. Dibujando ya el campo, sí, perfecto. Esos vectores en rojo son como radiales, ¿no? Tienen la dirección del radio. Y entonces hay que preguntarse los de L. Si tomo los de L justo donde ustedes tomaron los campos, porque ahí tienen esos vectores rojos son el campo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿hacia dónde apuntan los pedacitos de L que van justo ahí donde están los campos? También en su misma dirección, ¿no? Serían como perpendiculares a la fuerza. Ya, pero, ok, son perpendiculares al campo. Acuérdense que estamos viendo el campo, no la fuerza en este caso. Claro, van a lo largo de esa trayectoria curva. Y ese nombre, el nombre que tiene justamente eso que está dibujando Juan ahí, eso es la tangente a esa trayectoria curva. Y la tangente, lo está dibujando, ahí se nota más, de hecho, porque lo está quedando re bueno el dibujo, es que son perpendiculares. Esa dirección tangencial con la dirección radial. Son perpendiculares. Entonces ahí ustedes pueden sacar algunas conclusiones con respecto al trabajo, ¿cierto? Profe, esas direcciones tangenciales no tienen que ver con las líneas de equipotencial, creo que se llamaba, que era lo que hicimos en el laboratorio. La pasada. Sí, no adelantaron material en el laboratorio. Sí, algo me estaban contando de que les estaban viendo. Claro, esas líneas de ahí son líneas donde, déjame pensar, trabajo, potencial. Sí, son líneas equipotenciales, claro, exactamente esas son líneas equipotenciales. Lo que ustedes van a encontrar ahora, cuando termine la actividad, es la expresión del potencial. El potencial se define en función del trabajo. Entonces, si el trabajo que ustedes encuentran es, en este caso, bueno, bueno, es que no les quiero dar la respuesta porque si no le estoy diciendo, pero si ustedes encuentran una trayectoria, ya, es cero. Es cero, gracias. sí, es cero aquí. Si el trabajo es cero, entonces el trabajo está relacionado con la diferencia de potencial. Y si el trabajo es cero, la diferencia de potencial es cero. Entonces, cuando uno dice que la diferencia de potencial es cero, significa que todos los puntos del espacio donde yo estoy tomando tienen el mismo valor de potencial, porque tomo la resta y me da cero. Es como restar 5 con 5, cero. Eran 10 volt y 10 volt, el resto sería cero. Entonces, todos esos puntos que están en esa línea donde yo tomé los trabajos tienen diferencias de potencial cero. Tienen el mismo valor de potencial todos los puntos. Entonces, a eso le llamo yo una línea equipotencial. Esa es la idea. Como lo que es la Tierra con la gravedad. Como las equipotenciales son puntos que tienen, o sea, sí, uno puede dibujar como mapas topográficos de potencial, cuando ¿Así, uno no? tiene, sí, puede hacer lo mismo, exactamente. Sí, Profe, eso de lo que habló usted de que era cero, que cuando uno medía el equipotencial, bueno, dibujaba ese circulito alrededor de la carga, que diga, dibujaba eso, y se decía que salía que era constante todo
el valor de la equipotencial, no sé, por ejemplo, 5 voltios era constante. ¿Es lo mismo? ¿Está hablando eso de que es cero? Sí. Sí, exactamente. Ustedes tienen, por ejemplo, dos cargas negativas. Déjenme anotar acá. Una carga negativa y otra carga negativa. Entonces, cuando ustedes dibujan las líneas equipotenciales, les van a dar algo así. Entonces, todas estas líneas que yo estoy dibujando, todos los puntos de esa línea tienen el mismo valor de potencial. Por ejemplo, no sé, menos 5 volts, por decirles algo. Menos 2 volts. O algo así, no sé. Entonces, claro, todos esos puntos uno podría encontrar líneas intermedias, o sea, siempre hay una línea al lado de la otra, o sea, que aquí hay un salto y que aquí en el medio no haya nada. Lo que pasa es que uno dibuja algunas porque si no quedaría muy denso, así lleno de líneas. Pero claro, esa es la idea. Entonces, sí, espero que les hayan pasado eso, pues así no estamos tan como en el aire con esta materia. Voy a borrar el dibujo, para no borrarle el estrés. Ah, sabía que iba a suceder. Ya, entonces borro lo mío, aquí. Ya. Ya, cualquier duda me avisan, van súper bien, ¿eh? Ya, profe. Ya, profe. Ah, ok. Sí, Ya, eran son fuerzas. entonces, tienen que, para Ok. esta pregunta C tienen que dibujar el campo eléctrico. Ahí yo no veo dibujar, veo esos vectores y están súper bonitos, pero dígame qué son esos vectores rojos. ¿Qué pasa? Las fuerzas. Disculpe, que me hablaron. ¿Qué preguntó, profesor? Esos vectores rojos que están dibujados ahí, ¿qué son? Los vectores rojos El que vector están... de desplazamiento en varios intervalos. Claro, porque ustedes están moviendo desde X a Z, entonces cada pedacito ustedes pueden tomar un vector de L, que es el que está ahí, que es tangente de hecho a esa superficie, a esa línea curva. Entonces se mueven, ya, perfecto. Pero ahora lo que les falta para poder calcular el trabajo es el vector campo eléctrico. Entonces la pregunta es, ¿cómo son los vectores campo a lo largo de esa trayectoria curva? Del campo que produce la varilla que está ahí en el centro. Algo así, van yendo. Perfecto, Ah, esas son las líneas de campo, ¿ya? Pero lo que yo les digo es que dibujen el campo, esas líneas les sirven de hecho, pues, deben tener las mismas direcciones, pero dibujen el campo ahí sobre la línea. No sé si me entiendes la idea. O sea, siguen saliendo, ¿no? Eso, qué lindo, qué bonito. Perfecto, y salen como la dirección radial. Súper bien. Entonces, ¿cómo son la dirección radial, esa que va hacia afuera en azul, con la dirección de los DL? Su dibujo les quedó, tipo, su dibujo les quedó tan bueno que se ve que la dirección tangencial es perpendicular a la dirección radial. Entonces esos dos son perpendiculares. ¿Y qué pasa cuando son perpendiculares? Entonces... Cero. 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 Exactamente, cero. Muy bien. ¿Sí? Entonces ahora a lo que siga, vayan viendo los otros ejercicios que son combinaciones de líneas, segmentos rectos y curvos, vayan haciendo el mismo análisis. ¿Sí? Ok. Ya, profe. ¡Profe! Sí, sí. Ah, qué Tenemos bonito. una duda. Muéstrale. Profe, tenemos una duda. Dígame. Es que sucede lo siguiente, que aquí la ayuda nos dice que hagamos más o menos como este dibujo, ¿verdad? Ujú, Si hacemos este dibujo, entonces el trabajo es cero. ujú. Pero, por ejemplo, me acuerdo de Física 100, o 10, que el trabajo en verdad como que tenía el vector desplazamiento, que en este caso el vector desplazamiento sería desde el punto X hasta el punto Z. Sí. Entonces, en ese caso, el trabajo no sería cero, po. De hecho, más adelante viene el dibujo donde la línea que une X y Z está recta, como la que tú hiciste. Y les hacen la misma pregunta. Ah, Entonces, mira, déjalo tal cual porque es bueno que se hayan acordado que efectivamente depende del punto inicial y el punto final. De eso depende el trabajo.
Entonces, no de la trayectoria que yo escojo. Eso es algo que cuando uno habla de trabajo empieza a hablar de eso. Entonces, déjalo esto como una duda para que cuando ustedes hagan justamente ese segmento recto, verifiquen si les da lo mismo, porque debería darle lo mismo, si es independiente de la trayectoria que escojan. Así que acá les dio 0 y está perfecto, porque los dos vectores son perpendiculares. Así que sigan. Está bien, Ya, en serio. Va a ser bonito ahí cuando vean que todo es consistente. ¿Ya? ya, profe. Gracias. Confiamos. Eso. Maravilloso. Entendía. Carita sorprendida, ¿de qué? Ah, Sí, es que nos dio todo esto 0. sí, ¿cierto? Qué Todo esto sorprendente. trabajo. Sí, por eso la O carita sea, que no sorprendida. importa el camino que tome, desde el inicio hasta el final, como que se va a volver 0. Sí, pero fíjense que hay algo particular cuando da 0, porque no da siempre 0. De Da que son 0 como los cuando puntos iguales, cuando son... el punto W, por ejemplo, con el Y, están a la misma distancia de la varilla. ¿Cierto? Claro. Tipo. Y Eso que es lo que el hace W con la X. que... Claro, es una cosa así como de simetría casi. O sea, Es como la variación de potencial, algo así. es como la variación... Creo que escuché en un lab. Claro, exactamente. En el lab les pasaron a ustedes que el trabajo tenía que ver con el potencial, con la diferencia de potencial. Entonces, si ustedes tienen un trabajo que es 0, esto les va a llevar a que hay una diferencia de potencial que es 0, y entonces esa línea curva que ustedes escogieron, donde les da el trabajo 0, va a ser algo que ustedes llamaron equipotencial. Eso es adelantarse bastante en la materia, pero yo sé que ustedes lo escucharon en el laboratorio, por eso solamente se los digo. Pero de cualquier manera, es súper bueno que se hayan dado cuenta de esto que estamos hablando. Que esos dos puntos, inicio y final, tienen esa característica de que están a la misma distancia de la varilla. Y que da 0 si incluso es una trayectoria recta, como ustedes lo Sí. vieron ahí. Sí, súper, excelente. ¿Ya terminaron? ¿O queda algo más? No, me dijeron que era esto, Ah, de ya. diferencial de Perfecto. potencial. Ya, sigan nomás entonces. Voy a otro. Ok. Ya, ¿cómo les ha ido con...? Son iguales, son opuestos. Las sumas igual a 0, dice ahí. Veo sus anotaciones a la izquierda. Así que Sí, Ya, ¿qué les dio ahí en la 2, por ejemplo, la que estoy mirando yo arriba? En esa donde está... o sea, A hicimos ver, cuéntenme. esto y esto, ¿Ya? los que son así circulares nos dio que era 0, ¿Ya? porque justo el vector campo eléctrico es como radial, ¿Ya? y esto es un Sí. círculo, entonces justo va a ser paralelo a los vectores tangentes al círculo, que son los vectores como de la Perpendiculares. trayectoria. Sí, sí, eso, van a ser perpendiculares a los Sí, vectores tangentes del perpendicular. círculo. Sí, Entonces por eso se anula. sí. Y luego en la siguiente, bueno, estamos pensando que se pueden separar las trayectorias, entonces al final solo cuenta la de WX porque la otra es 0. Ajá. Y aquí lo mismo, solo cuentan la de ZI y la de WX, que son opuestas porque están a la misma ¿Y ahí cuánto les da distancia, en porque el eso? campo eléctrico... ¿Cuánto 0 les- también, porque, 0 también. porque son opuestas, se anula. Ya. Y ahora estábamos en este que es parecido, este es el mismo círculo, y ahora estamos pensando esta, pero Ya. Ok. también es 0. También es 0. Pero hay Entonces, que fíjense convencerse. qué tiene de símil el punto W con el Y. Que están a la misma distancia de... Están a la misma distancia de la varilla. Entonces, Ujú. eso es lo que está pasando. Ustedes están uniendo, fíjense en el de abajo, a través de una trayectoria recta o de una trayectoria curva, dos puntos que están a la misma distancia del cuerpo cargado. Y cuando unen dos puntos que están a la misma distancia, les da una trayectoria, independiente de la que tomen, les da una trayectoria con trabajo 0. Mm. ¿Sí? Aquí son dos casos como bien simétricos para que sea fácil darse cuenta, la curva y la recta. Pero ustedes podrían tomar otros caminos distintos y al final siempre les daría 0 el trabajo. Sí. Porque independiente, eso es una ley del trabajo, es como algo asociado a la definición de trabajo, independiente de la trayectoria que uno tome, el trabajo siempre es el mismo porque depende del punto inicial y el final. Nada más. verdad. ¿Sí? ¿Se acuerdan Sí, de eso? igual, o sea, es que yo me tengo que hacer un poco el leso porque yo tomé mate 4 ya y sé que es un campo conservativo y la cuestión, pero Ya, pero ok, sí, entiendo. igual es bueno convencerse. Sí, pues, por supuesto, es bueno darse cuenta de eso. Claro, y eso ustedes lo han visto en el laboratorio. Han visto que cuando el trabajo es 0, el potencial, la diferencia de potencial es 0. Yo se lo estoy adelantando porque, bueno, es algo que sé que lo vieron en el laboratorio, solo por eso se los digo.
Entonces, ese trabajo en realidad, esas líneas por las que uno se mueve, a lo largo de esas líneas, son líneas en que el valor de potencial eléctrico es siempre el mismo, son equipotenciales, curiosamente. Esos puntos que están ahí, W y Y, constituyen puntos donde el potencial es el mismo. ¿Sí? Ah, Ya, qué eso, buena. sí, pues, eso es lo interesante. Sí, Bueno, de ya hecho van a me acuerdo llegar, en el laboratorio ¿sí? que noté justo que el campo eléctrico era siempre perpendicular a las curvas de equipotencial. Y sí, pues tiene concuerda súper bien con esto de que el trabajo es cero. Sí, pues, exactamente. Ya, entonces sigan porque ahora va a venir la definición de lo que es el potencial a partir del trabajo. ¿Ya? Sigan nomás trabajando, van súper bien. Van súper bien. Ya, vamos a ver acá. Voy al grupo. Ah, no, este. Decimalmente. Hola, profe, me tapó justo. Hola, profe. Oli, estoy mirando lo que están anotando. Profe, no se escucha, no sé por qué. Ahí. Ah, no, Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ya. Suena bonita esa palabra, pero no existe en realidad, pero igual está buena como para inventarla. ¿Sí o no? Infinitesimal. Infinitesimalmente. Es infinitesimal. Infinitesimal. Ahí sí. Simalmente. Ahí sí. Infinitesimalmente. Eso, perfecto. Pero igual estaba buena la otra, ¿eh? Me gustó. Ajá, ya, entonces, Hasta el momento íbamos a esto. cuénteme, sí. Aquí nos dio que es positivo porque el producto escalar es positivo. Ajá. De aquí a acá. Aquí nos da ahora que es negativo Ujú. porque al revés. Va opuesto al campo eléctrico, a la fuerza en verdad, a la dirección del campo eléctrico. Aquí es cero. Ya, perfecto. Me da cero porque los vectores son siempre perpendiculares. Sí. Llegamos a la El conclusión campo de que eléctrico es radial tomamos aquí y la dirección es para acá, después aquí, y después exactamente, allá. el desplazamiento es tangencial. Infinitesimalmente. Es. Perfecto, ya. Ya, El de abajo. aquí nos dio. Bueno, la que viene Aquí es está el la... que le expliqué recién, también Sí. nos dio cero. Aquí consideramos que los trabajos eran iguales. Ujú. ¿Por qué? Porque el trabajo de aquí a aquí Sí. es, no sé, una magnitud X. Y de aquí a acá es cero. Ajá. Entonces se mantiene, la sumatoria de los trabajos sigue siendo de X. Ya, perfecto. Pero aquí estaba puesto así. Ya, aquí nos da que son de igual magnitud pero de signos contrarios. Porque al principio el problema nos decían que la ¿Y distancia, cuánto da eso si son de igual magnitud y signos contrarios? cero. Cero. Claro, pero aquí nos pregunta que los comparáramos. Sí. Entonces ahí decíamos que era igual magnitud contra signos Porque la segunda, contrarios, claro, la pregunta es cuál es el trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? cero. Cero, Lo dice. perfecto. Y aquí vamos. Nos Cero, da que vuelven a ser cero. claro. Ya, y ahora Y vamos a ahí hacer nos esto. toca, claro, dibujar eso. Ya, va, súper bien, excelente. Ya. Señora, si cualquier duda Gracias. me avisa. Gracias, profe. Ahí está. Abajo esto, la conclusión. ¿Qué pasó? No, estoy mirando. A ver cómo les va. Ya, entonces vieron la... profe. Oli. El trabajo van bien, súper bien, ¿eh? A ver un poquito más arriba para ver cómo lo han hecho con los otros. Ya, entonces ahí cuánto les da en esa, en la 2, por ejemplo, o en esa, en la 1 de ahí. 0, Cero. 0, 0, ¿Ya? 0. Las tres. De las 3 dan. Entonces, ¿qué pueden concluir con respecto a eso? Porque ahí nos estamos moviendo siempre de W a Y. Pero ¿por qué Hagan lo mismo el camino. da el mismo camino? Exactamente. Eso Lo es que lo que importa es como el sentido. Exacto. Sí. Lo que importa son los puntos finales e iniciales. Eso siempre es válido con el trabajo. No importa la trayectoria que yo tome. Lo importante es el punto final e inicial. Profe, aquí Claro, yo tenía sí, una el duda, desplazamiento. le había preguntado a los cabros, tenía una duda que aquí es cero por el campo nomás, ¿no? Que yo lo había tomado onda como el desplazamiento era ese por las componentes. Pero al parecer no se leía así. No, lo que pasa es que a ver, déjame ver si puedo anotar acá.
Entonces, por ejemplo, aquí cuando estás de Z a Y, que era lo que tú decías, uno podría hacer como una especie de zoom de esto y así ver lo que es grande, así. Aquí está, se mueve así, entre Z y Y. Entonces lo que yo tomo es una especie como de elemento de L. Ahí escogí un color que es tan parecido. Ahí. Tomo un elemento de L y me fijo en la dirección del campo. Entonces esto sigue para acá. Si se fijan acá es la línea como del radio. Entonces el campo, en esta trayectoria, el campo eléctrico también apunta en la dirección radial. A lo largo de toda la trayectoria. En cualquier punto que yo me coloco, siempre el campo apunta en la dirección radial. Entonces, por eso siempre es que es el mismo valor, pero negativo en comparación a este de acá, donde el campo y el desplazamiento tienen la misma dirección, todo el rato, a lo largo de todo el desplazamiento. ¿Sí? Ok. Entonces siempre hay que hacerlo en relación al campo, ¿no? Hay que hacerlo en relación al campo, claro. Okay. Aquí se está pidiendo explícitamente que sea así. Okay. En relación al campo. ¿Ya? Entonces, cualquier duda me avisan, ¿ya? Nos quedan algunos minutos más antes de... Ah, no, ya estamos casi encima, chuta. Sí, yo creo que vamos a ya haber pasado varias veces dos veces por los grupos, así que vamos a cerrar. Pero iban súper bien, ¿eh? En todo caso, esto era lo importante que se dieran cuenta cuando era cero, cuando no, que no dependía de la trayectoria, esas cosas son las importantes. Así que ahora vamos a cerrar el tema de trabajo. Además, lo bueno es que ya lo vieron en el laboratorio, así que no es tan ajeno el tema de trabajo y de potencial. Así que vamos a... No sé si van a guardar algo de sus anotaciones para que lo aprovechen de hacer ahora. Borramos todo. No, sé que íbamos relleno en la pantalla. Ah, ya, ok. Ya, vamos a salir entonces de la sala. Volvimos. Sí, volvimos porque ya llegó el tiempo, ¿sí? Por eso no, los salí para que podamos revisar en conjunto su avance en el tutorial. La verdad que funcionó súper bien, me gustó mucho y creo que en parte es porque me contaron por ahí que habían visto algo de esto en los laboratorios. Algunos como que hablaban del trabajo y del potencial y ya algo habían escuchado, entonces como que les hacía clic todo lo que estaban viendo en la guía. Entonces, a ver, estábamos acá. Entonces ustedes descargaron el tutorial y vamos a ir viendo los resultados que les dieron, ¿eh? Acá la idea es que el trabajo, vayan viendo el trabajo del campo. Yo sé que a algunos les complicó un poco el hecho de que estamos hablando de trabajo de campo y no trabajo de fuerza, pero bueno, es más fácil entenderlo de esa manera, el trabajo del campo, para poder hacer este análisis en el tutorial. Entonces, acá, por ejemplo, les pedían que se movía de W a X. Entonces, si se mueve W a X, el DL va para esa dirección. Y después les decían que esta varilla era positiva, entonces si uno a lo largo de las direcciones radiales considera así como direcciones radiales, uno puede entonces considerar que ahí entre W y X el campo también apunta en la misma dirección del DL. Por lo tanto es positivo, ¿sí? Si ahora nos movemos en la dirección contraria, de X a W, entonces el DL apunta en la otra dirección. Y ahí son antiparalelos, así que es negativo. ¿Sí? Esa es la idea con respecto a esta primera parte. No tuvieron problemas de identificarlo, así que muy bien. Después las cosas se pusieron un poco extrañas, porque la trayectoria era curva. Unía los puntos X y Z, por ejemplo, y acá, bueno, además había un camino recto previo. Entonces, la idea acá es que era analizar la trayectoria, tenían que dibujar los DL. Estoy repitiendo en realidad lo que ustedes ya... A ver, déjenme anotar aquí. Claro, ustedes ya aquí tenían dibujados los campos, algunos incluso dibujaron como las direcciones radiales, y dibujaron los campos eléctricos a lo largo de la trayectoria, que es donde se está moviendo. Ahí sí, chuc, chuc. Y después dibujaron, eso era el campo eléctrico, y los vectores de L, como va moviéndose hacia allá, son tangenciales. Entonces, esta dirección tangencial con la dirección radial son perpendiculares, todo el rato. Así que como son perpendiculares, entonces el producto punto es 0. Así que 0 a lo largo de esa trayectoria.
Después le agregamos un pedazo que es entre W y X, pero toda esta trayectoria curva es la misma que arriba, así que este pedazo de acá tiene 0. Solamente nos queda analizar este de acá. Y claro, el trabajo de W a Z a X, digo, es positivo, ya lo habíamos visto de antes, ¿cierto? Acá es positivo porque el campo eléctrico apunta hacia afuera, si esta varilla es positiva, y la trayectoria va en la misma dirección aquí esta flecha negra, entonces es positiva esta parte. El resto, X a Z, sigue siendo 0. W a Z, ¿qué dice ahí? Ah, hay que hacerlo al revés y al derecho, el trabajo de W a X. Ah, sí, preguntaban acá, ¿qué pasa? El trabajo en realidad W a X es el mismo que si doy el W a X y le agrego un 0, que es el de X a Z. Sí, entonces en realidad esa es la forma de analizar ahí, borramos todo para seguir con otros segmentos curvos. Aquí sigue siendo... ¿Sí? ¿Hay ¿Le una puedo hacer pregunta? una consulta? Sí, dale. ¿Puedo volver un poquito, por favor? Es que usted había mencionado esto de que lo importante, por ejemplo, más allá de la trayectoria, era como en el punto de inicio y en el punto que terminaba. Claro. En cambio, entonces en ese caso, igual da positivo en el de abajo y en el de arriba da 0. O sea, no. Claro. No, ya sabía que vomita todo lo que iba a decir. No, ya lo vi. Tuve un problema. Sí, ¿lo viste? Claro, lo que pasa es que, no, si te entiendo, tal vez tú estás mirando como los puntos inicial y final y parecía que no... claro, aquí... Sí, en la siguiente slide hay una donde además se agrega otro punto, porque inicial, de hecho, se trae casi todas las combinatorias. Déjenme borrar acá. La siguiente slide, por ejemplo, muestra todas estas posibilidades que son ir de W a Y, que es lo más complejo, por 3 caminos distintos. Primero recto, después curvo y después recto, o curvo solamente más pequeñito, o bien recto, que ya es directo, pero el camino más corto, digamos. Entonces, en los 3 casos ustedes lo calcularon, creo que alguno por ahí le faltó la última, pero se dieron cuenta de que era 0, ¿sí? En el caso curvo, considerando que era el mismo radio, el que estaba ahí teniendo en ese arco, entonces, bueno, era 0. Este pedazo ya sabemos de aquí que es 0 el trabajo, este de acá que es positivo, y nos faltaba este donde el campo apunta hacia afuera, porque esta es una varilla positiva, y el de L va hacia adentro. Entonces, en la misma dirección radial, así que es negativo. Y es negativo, pero tiene el mismo tamaño que este positivo que está acá. Entonces, este negativo más este positivo y da 0. Tiene el mismo tamaño porque el campo es el mismo a lo largo de esas trayectorias, porque están equidistantes, el W, el Y, y también el X y el Z. Y los de L también son los mismos, así que por eso es que da uno positivo y otro negativo, pero la magnitud es la misma, así que da 0 en total. En el caso del arco chico es lo mismo que el arco grande, así no hay, en realidad el campo hacia afuera y el de L es perpendicular, así que ahí tenemos que el trabajo nuevamente es 0. Tal vez costaba un poco más darse cuenta acá en este que es recto, por qué daba 0, pero en realidad es un tema como de simetría, o sea, si uno toma, por ejemplo, el lado derecho de esto, y uno considera que el campo va así y así, y los de L van en la dirección, aquí lo voy a poner, está como chiquito el dibujo, pero va hacia arriba. Eso da el producto punto, lo voy a hacer un poco más grande acá, si es la barra así, entonces acá tengo el campo así, después el campo así, aquí podría ser como justo al medio, después un poco así y después un poco así, y los de L van en esta dirección, de L para allá, ahí podría haber uno perpendicular justo al medio y otro así. Entonces cuando hago los productos puntos, este de acá me va a dar negativo, pero va a ser el mismo negativo que este de acá, donde el ángulo, este ángulo de acá, es igual que ese ángulo, ¿sí? Pero aquí están en dirección antiparalela y acá paralela. Entonces eso, y así uno y uno es por simetría. Finalmente este sistema es simétrico, entonces todo este lado de acá es negativo y todo este lado de acá tiene trabajo positivo. Así que da 0. Y al final aquí es donde yo les hice la pregunta importante, ¿no? ¿Qué tienen de común estas 3 trayectorias? Y las 3 tienen en común el hecho de que están partiendo del W, del punto W, y están terminando en el punto Y. Entonces ahí vemos que el trabajo
algo que ustedes probablemente escucharon en 110 y también, no sé si en el laboratorio, el trabajo no depende de la trayectoria, depende del punto inicial y el punto final. Entonces, eso bueno, lo comprobamos con estas distintas trayectorias. Y después nos hicieron, bueno, aquí algunos alcanzaron a llegar a esto, comparar. Eso es lo que ya independiente del camino, es lo que acabamos de concluir. Había un ejercicio que esto en realidad no era tan importante, porque en realidad esto es lo importante del tutorial, y lamentablemente no alcanzamos a llegar, pero se los muestro ahí. Y sé que lo vieron en laboratorio, así que no es tan raro. Ese trabajo que ustedes acaban de dibujar y determinar y ver que en algunos casos es cero y en algunos otros casos es positivo, ese trabajo de la fuerza eléctrica es en realidad lo que permite definir este número, este escalar que les digo yo que aparece, que es la diferencia de potencial. El trabajo está relacionado con la diferencia de potencial con esta expresión. La variación de potencial entre dos puntos que yo tome de ese camino, X, W, la que sea, es igual a menos, es importante ese signo, a menos el trabajo de esta fuerza eléctrica, partido por la carga que estoy moviendo de un lado al otro. Entonces, si se fijan, el potencial, como lo estoy definiendo de esta manera, no depende de la carga de prueba, porque así como les dije, el campo eléctrico aparece cuando un cuerpo se carga, y entonces el espacio se llena de vectores. Se llena de vectores, campo eléctrico, que van cambiando de acuerdo a la posición y qué sé yo. Bueno, de la misma manera, entonces aparecen estos números. Números que son, bueno, que en realidad hay cosas que son como todos iguales. Estos puntos, por ejemplo, de aquí, todos tienen el mismo valor de número, que podría ser, no sé, 10 volts, por ejemplo. Si me muevo un poco más cerca, a lo mejor voy a tener otros puntos en el espacio que van a tener 100 volts. ¿Sí? Y así todo el espacio alrededor va a tener números. Números que, si yo los dibujo como de esta manera, voy a tener una especie de, como lo mismo que sucede con las alturas, que son como mapas topográficos. ¿Sí? Que uno ve como los cortes de los cerros, así por capitas. Aquí también lo mismo, pero con números que son los potenciales. Y esa diferencia potencial que está ahí, entonces es igual a menos el trabajo de la fuerza eléctrica para llevar desde los puntos donde uno está tomando esa diferencia de potencial, ¿sí? Ese trabajo, alguna vez ustedes en 110 probablemente ustedes escucharon hablar del trabajo de fuerzas internas y fuerzas externas, porque más adelante, y esto es solo como para adelantarles un poquito, pero para que recuerden algunos conceptos, el teorema de trabajo y energía les decía esto. La variación de energía cinética era igual al trabajo de las fuerzas internas más el trabajo de las fuerzas externas. Eso es algo que ustedes aprendieron en... Bueno, y si, por ejemplo, no había fuerzas externas, entonces teníamos que este trabajo de aquí era la variación de la energía potencial si era gravitatoria. Entonces, si esto era cero porque no había fuerza externa, pasaba para acá esto y quedaba la variación de energía cinética más la variación de energía potencial era igual a cero. O sea, en definitiva, que la energía se conservaba en el sistema. En este caso, este trabajo que está aquí arriba, en la definición del potencial, es este trabajo, es el trabajo de interno. Así como en 110 vieron el trabajo interno de la fuerza gravitatoria, que era el trabajo interno del sistema, acá el trabajo de la fuerza eléctrica es este trabajo que está aquí, el trabajo interno, que va en esta parte de la expresión del teorema de trabajo-energía. Ya vamos a hablar más adelante de energía, pero esto es para que se hagan una idea de cómo todo esto está relacionado. ¿Y qué trabajo es ese? Es un trabajo interno del sistema. Entonces así se define la diferencia de potencial. Siempre es una diferencia, porque está definida en función del trabajo, y el trabajo siempre es entre un punto y otro punto. Entonces necesariamente algo que se define en base a algo que es comparando dos puntos, inicial y final, tiene que ser también una cantidad que tome en cuenta el punto inicial y el punto final. Por eso es que uno siempre habla de diferencia de potencial. Y bueno, aquí habían algunos números que no alcanzamos a calcular, pero eso no nos preocupemos tanto. Esto va a quedar en Aura, si lo quieren mirar, es encontrar el trabajo entre dos puntos. Vamos probablemente pedirle tal vez al ayudante que los revisen, si es que... sí, puede ser que les pidamos al ayudante para que lo revisen, si no lo pueden ver acá también. Entonces, para terminar, como yo les dije, existía esta cantidad que es el potencial, la diferencia potencial, que es la primera expresión que está acá, que se define en función del trabajo interno, que es el trabajo de la fuerza eléctrica, en este caso, que es un sistema que tiene carga. Entonces, es un número, esto es un escalar, así como el trabajo es un escalar,
importante este menos que va acá adelante. Claro, ese trabajo, y ahí lo vamos a relacionar, ese trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial eléctrica, así como el trabajo era en el caso gravitatorio igual a menos la energía potencial gravitatoria. Y finalmente, miren esto que está aquí. Qué bonito, qué maravilla de expresión de relación entre potencial y energía. Miren, la voy a escribir de otra manera y ustedes me van a decir, ¿cómo no vi esta belleza antes? Delta V. Ya, la ven ahí, ¿sí? Ya, ¿qué tiene de bonito? Algo que ustedes a lo mejor aquí van a encontrar el sentido. Cuando ustedes veían la variación de energía potencial gravitatorio, ¿cuánto era la energía potencial gravitatoria? Yo sé que se acuerdan. ¿Con masa por la gravedad y por la altura? Masa, gravedad y altura. Fíjense, ahora estamos en el caso eléctrico y masa-gravedad, que es algo que es propio del sistema que se está moviendo, esta masa que estaba cayendo y que adquiría esta energía, ahora es carga, ¿sí? Cuando hablamos de la energía potencial eléctrica. Y cuando hablamos de altura en el caso de potencial, ahora estamos hablando, o sea, en el caso de altura en el caso de gravitatorio, ahora hablamos de potencial en el caso eléctrico. Entonces, estas dos expresiones son súper parecidas. Por supuesto, en el caso gravitatorio lo que determina la interacción son las masas, pero en el caso eléctrico es la carga. Y la altura, que era lo que hacía que un cuerpo ganara o no energía al moverse potencial, ahora pasa a ser esta diferencia de potencial, esta diferencia de números, de escalares que aparece cuando el cuerpo está cargado. ¿Sí? Entonces, bueno, esto vamos a retomarlo la próxima clase. No sé si tienen alguna consulta, duda con respecto a esto. ¿Sí? Ahí. Sí, disculpe, ¿qué era el delta? ¿Era delta U era energía eléctrica? Energía potencial. Sí, energía potencial eléctrica. Sí. Ah, ok. Profe, Eso lo vamos a ver de nuevo y más profundamente más adelante. Esto es solo una contextualización. Sí. Profe, a mí me quedó una duda de que dijo de que la diferencia de potencial eléctrico no dependía de la carga de prueba, pero hay como que está dividido por la carga de prueba, entonces estoy como un poco confuso. Claro, no entendí eso. lo que pasa es que fíjense que el trabajo, si lo vemos como trabajo, es fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Y fuerza es la multiplicación de dos cargas, ¿sí? Entonces tenemos una de ellas la carga de prueba y la otra es una carga que es la que genera el campo. Entonces aquí, bueno, queda la distancia. Entonces, cuando partimos por carga de prueba, la carga de prueba se va a ir de la expresión, de esto que era antes aquí de la fuerza. Entonces, lo único que va a quedar va a ser una carga que es la que genera. ¿Sí? Ah, ya, ahora sí que aquí, bueno, hay un R cuadrado y todas las cosas que tienen, pero bueno, de ahí vamos a encontrar la expresión de potencial. No quiero adelantarme con eso, pero sí se elimina la carga de prueba. Así que no depende de la carga que yo estoy ubicando en el espacio. Así como ustedes se movían, depende del punto inicial y el punto final. De eso depende. Profe, aquí pero... sale que... no, dale, tranquilo. No, dale. Profe, me resulta, es que ahí cuando usted dijo de la carga de prueba, pero no es que estabas calculando el trabajo que realizaba el campo eléctrico y que no debía estar como la carga de prueba. A ver, este trabajo que está aquí, el trabajo eléctrico, este trabajo es el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Sí? Ah, ok. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Ahí. Esa es la definición de trabajo. Si es eléctrico, aquí va el índice E, que es el trabajo, es la fuerza eléctrica por el desplazamiento. Si es gravitatorio, la fuerza es gravitatoria. Pero trabajo siempre es fuerza por desplazamiento. ¿Sí? Sí, es que más o menos como tenía la duda, como en el tutorial estamos trabajando con el campo eléctrico. Yo sé que aparecía el trabajo como del campo eléctrico. Y eso era para facilitar el análisis, pero en realidad el trabajo es el trabajo de la fuerza eléctrica. Siempre es así, está definido el trabajo, es el trabajo de una fuerza. Ah, ok. Ok, profe. Muchas gracias. De nada. Catalina, ¿tenías una pregunta? No, la pregunta es que era en relación con el laboratorio, pero ya me di cuenta. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Excelente. Bueno, entonces la próxima clase vamos a continuar con potencial eléctrico, vamos a entender un poco más cómo se calcula, así como yo les partí hablando de la idea del campo eléctrico y después vimos cómo se calculaba integralmente y descubrimos este atajo que era la ley de Gauss.
con el potencial nos va a suceder lo mismo, va a haber una manera integral de obtenerlo, que va a servir para cualquier configuración de carga. Vamos a tener una forma fácil, relativamente fácil, cuando la simetría del sistema lo permite, que es como el análogo a Gauss, para obtener el potencial. Y después vamos a retomar este tema de la energía, que es algo re importante y por eso es potente el concepto de potencial. Es potente porque ya es algo medible, fácil de medir, insisto, nosotros ya estamos más familiarizados con el voltaje, medir el voltaje, pero al mismo tiempo tiene mucho poder desde el punto de vista de la energía, de cómo el sistema, cómo la energía del sistema va cambiando en el tiempo. ¿Sí? Es lo que le entrega el potencial en el fondo, como en el caso gravitatorio, las alturas. Bueno chicos, parece que no hay preguntas.